Cristo viene, lo creo, lo espero. Mi corazón desea, mi alma lo anhela, es que Él viene. Lo siento, lo veo. Me aferro a la promesa de que Él viene. Bendiciones y muy buenos días. Bienvenidos a este programa, ¿Listos para Cristo? Del Ministerio Cristianos Unidos Shamar. Estamos localizados en el 3060R Hempstead Turnpike, Levittown, New York. Tenemos reuniones los martes a las 8 p.m. y los domingos a las 10 a.m. Acompáñenos. Mi nombre es Wanda y me alegra que sean parte de este segundo tema del programa Listos para Cristo. Este programa está dedicado a la realidad de que Cristo Jesús regresa y regresa por su novia, la iglesia. El Señor quiere preparar a su iglesia, a su novia, y alcanzar a los que aún no conocen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. El propósito de este programa es traer al oyente temas como lo sobrenatural de Dios, los dones, los talentos, sueños, visiones, profecía, todo lo que ayude a la novia de Jesucristo, que es la iglesia del Señor, a entender los tiempos, a comprender que Jesús sí regresa y a prepararla. También para alcanzar a todo aquel que no tiene una relación con Jesucristo aún. Al igual, acordarle a aquellos que sí estuvieron encontrados con Cristo Jesús como su Mesías, como su Señor, y hoy están lejos de Él. Hoy están apartados de sus congregaciones, de los hermanos y hermanas en Cristo, y necesitan ayuda. Dios los ama, Cristo también, y Él no los abandona. La especialidad de este programa es acordarle a todo aquel que Jesús es real y que su regreso es verdadero y es más cerca de lo que nos podemos imaginar. La semana pasada, el primer segmento que tuvimos, yo cubrí el tema de los hijos de Isaacar. Y los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, eran sabios en los tiempos, comprendían. Ellos entendían el hablar de Dios a través de lo que estaba sucediendo entre el pueblo de Israel y donde vivían. Y eran personas confiadas. Y el tema de la semana pasada trataba que Dios habló a mi espíritu diciendo, los Issachars están callados. Los Issachars están callados. Y este no es tiempo de estar callado más. Es el tiempo de hablar. También hablé sobre los dones y talentos que son dados a esa persona que ha hecho a Jesús su Señor y Salvador, y por medio del Espíritu Santo, quien Jesús envió a la tierra para que fuera consejero y ayudante de los seguidores de Jesús. El Espíritu Santo nos da varios dones y talentos, algunos 1, algunos 2 o 3, algunos 5. Y los dones son para usar. La confirmación es que si ha recibido un don por parte del Espíritu Santo es
para que lo use. Y entre los dones del Espíritu Santo se encuentra la profecía, el de ciencia, sabiduría, hablar en lenguas, entender las lenguas angelicales. Y el tema que quiero traer hoy se basa sobre sueños. La palabra en 2 de Pedro 1, verso 21, dice: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Tenemos que entender, y digo tenemos porque hay mucha resistencia en lo que yo he experimentado en mis años en el Señor y congregándome con muchas personas, hermanos y hermanas. Hay mucha negligencia, lamentablemente, con ese acto maravilloso y sobrenatural de recibir dones por medio del Espíritu Santo. Muchos tienen sus dones guardados. Muchos no quieren reconocer que tienen dones. Y los que sí reconocen y saben que los tienen y aún los saben usar, rehúsan usarlos. A veces por estigma, por el qué dirán. A veces por la doctrina en los lugares donde están. No es abiertamente expresado que los dones deben ser usados. Pero les pido, ustedes oyentes, que entiendan que todo lo dado por Dios es un milagro, es sobrenatural, es divino y es poderoso. Y lo que Dios da, el hombre no lo puede quitar. Y es una dicha, es un privilegio, un honor poder recibir un don de Dios. Y sí, es una responsabilidad ante el Señor, usarlos. En este día les quiero relatar un sueño que yo recibí mayo 15 del 2020. Y hay muchas personas que tienen sueños, que son sueños divinos y no lo saben. No lo comprenden, y en vez de indagar y estudiar el sueño, escribirlo, buscar en la palabra del Señor algo que afirme que el sueño era un sueño divino, prefieren echarlo a un lado o esconderlo o no acordarse de él, ni siquiera hablar de ello. Pero yo he tenido sueños desde mis muy primeros comienzos con el Señor. Yo no pedí que el Señor me diera sueños, ni siquiera sabía que podía uno soñar sueños divinos, pero sí, desde un principio yo he sido testigo de muchos sueños que he escrito, he guardado para un tiempo como hoy, porque el deseo del Señor tener este programa comenzó hace un año atrás y ha tomado un tiempo realizarlo, pero los tiempos del Señor son perfectos y gracias a Él hoy estamos presentando segmentos para la gloria y la honra del Señor y para la ayuda y la edificación de la iglesia del Señor. El sueño que tuve, se los voy a leer. Sí me lo sé de memoria porque lo viví, pero para poder explicarlo de manera más clara y no turbarme, se los voy a leer. Caminaba por un pasillo. Estaba en un lugar donde había muchas personas y parecía ser un lugar celebratorio,
me acuerdo que estaba caminando y al ver a las personas me fijé a la izquierda que había otra área de donde yo estaba, que era una área más baja, y había una línea de caballeros y damas que pasaban, pero los caballeros estaban literalmente parados como en una fila, esperando a qué, no sé, pero cuando me acerco más hacia delante del lugar donde yo estaba, hay muchas personas que me están dando las felicitaciones. Están emocionadas, alegres, contentas, había júbilo. Y decían, estamos muy felices por ti y finalmente es tu momento. Y yo no entendía en el momento que me decían esto, ¿por qué? Pensé, tal vez tenía que ver porque había llegado a Cristo. Y al mirarme, de repente me miro y veo que soy una novia, que estoy vestida en blanco, llevo un vestido blanco y aparentemente mi boda estaba a punto de comenzar. Yo estaba en medio de mi boda. Y entendí que los caballeros que yo veía en una fila a mi izquierda, en el lugar bajo, estaban esperando a también ser casados. Cuando llegué al altar, según seguí caminando en este sueño, yo seguí caminando hasta llegar al altar. Y noté que el altar no estaba decorado como un altar donde me iba a casar. No habían adornos, no habían flores. Tampoco había una persona en el altar que me casara. Cuando miré de regreso a las personas que me habían estado felicitando, todos se volvieron silenciosos y sus caras se veían muy tristes. Pensé en mi novio. En ese momento no lo había visto llegar, no lo veía en el lugar. Y me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y me dije a mí misma, él está tarde. Y era un sentir que no llegaba, que no estaba el lugar preparado para mi boda, que no había alguien que me casara y que aún el novio no estaba ahí. Y yo desperté. Meditando sobre el sueño, pensé que tal vez se trataba de mi esposo actual, el cual sí estaba tarde para nuestra boda. Y pensé tal vez que era con él que me iba a casar. Pero según seguía meditando, pensé tal vez era que me iba a casar con el Rey, que me iba a casar con Jesús. Y él no llegó. Pero tal vez yo no les avisé a nadie. No les dije a nadie que me iba a casar. Maybe no les avisé a las personas en el lugar quién él era y que tenían que decirle que viniera, que llegara al altar y que tuvieran a la persona preparada. Maybe yo me olvidé y no les dije a nadie. El sueño era un poco perturbante porque yo sentía, era lo que sentía, una pena de no haberme casado, de que el novio no llegó. Y meditando y orando, le pedí al Señor que me revelara qué significaba el sueño. Quiero acordarles, yo no llevaba mucho tiempo en el Señor y había sido el primer sueño que tuve vestida de blanco. Y el Señor me dio la interpretación y hablando amorosamente a mi corazón,
por medio del Espíritu Santo, yo sentía en mi espíritu que el Señor, con mucho amor, con mucha ternura, me decía: no estoy tarde, novia mía. Estoy esperando que tú me anuncies. Y esas palabras atravesaron mi corazón. No estoy tarde, novia mía. Estoy esperando que tú me anuncies. Y busqué en la palabra con el tiempo, porque me tomó un ratito entender y comprender y aceptar que hasta ese punto yo no anunciaba al Señor, yo no anunciaba su regreso. Y llegué a la palabra en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor Jesús no tiene prisa en sí. La prisa del Señor es, la urgencia del Señor es que todos conozcan de Él y todos lleguen a recibirlo, a hacerlo a Él su Señor y su Salvador. Porque en ese momento sus almas son salvas. Nuestras almas son salvas en el Señor cuando lo recibimos como nuestro Redentor. Todo aquel que no ha recibido a Jesucristo no es salvo. Y son muchos los que hoy caminan sin la salvación de sus almas. Y Él confía y quiere y desea y nos asigna el hablar a todo inconverso, a toda persona que no conoce a Jesús, aún a los que se han apartado de Él, que les hablemos de Él, que les hablemos de Jesús, que les hablemos de su amor, que les hablemos de su rendición en una cruz, padecer por nosotros para perdón de pecados y para que tuviéramos vida eterna en Él. Es una asignación que todos tenemos, pero en el caso de este sueño, en mi vida, se trataba específicamente de mí. Y yo fui confrontada y recibí la confrontación, la acepté. Otro capítulo, versículo que les quiero leer está en Apocalipsis, capítulo 22, versículos 16 y 17, también el versículo 20, y dice: Yo Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente, que está en Cristo Jesús. 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. La palabra del Señor y Él mismo. La palabra es el verbo es Jesús. Y Él aquí da testimonio de que ciertamente viene pronto. El día, la hora, no sabemos. El Señor no nos dio una fecha específica, pero nos da a entender a través de los tiempos que pronta está su llegada.
Y nosotros debemos aprender como los hijos de Isaacar a mirar a nuestro alrededor, a comprender los asuntos de hoy y ver que la venida del Señor sí está cerca. Y la profecía, las palabras proféticas en el libro de la palabra de Dios nos da señales. Y hermanos y hermanas y personas que nos escuchan, se han cumplido muy rápidamente muchas profecías. En estos días en que vivimos ahora, se están cumpliendo muchas profecías. Y es mi deber, es un privilegio, es mi asignación el avisarles de ello, porque muchos pueden estar amando al Señor, oyendo y leyendo la palabra y cumpliendo en varias asignaciones, pero no han sido prestos para entender los tiempos proféticos en los que vivimos. Aún hay muchos que no quieren creer en las profecías, pero no creer en las profecías antiguas o aún de hoy es no creer en la palabra de Dios. La palabra que les acabo de leer, no creerán en ella si no creen en lo profético y no creen que está vivo hoy y vigente hoy. No creen en la palabra de Dios. Y hermanos y hermanas, personas que nos escuchan, gravemente es el caso no creer la palabra de Dios. Yo les animo a que investiguen, a que lean el libro de Isaías, de Eliseo, y que lean aún en los Hechos y en el libro del Nuevo Testamento. Hay muchas profecías. Si no las conocen, es porque no las han aprendido, alguien no les ha enseñado, pero yo les animo que indaguen, que investiguen, que lean, que examinen y que vengan al Espíritu Santo, que le pidan al Espíritu de Dios, que les revele lo que es verdad, lo que es verdad. Otra palabra en Mateo 22, versículo 44 dice: por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. En Apocalipsis 3:11 dice: he aquí que yo vengo presto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Este caso, les imploro, si usted es una persona que quiso creer en lo profético o aún puede creer en lo profético, pero alrededor suyo le están aconsejando que eso no es para estos tiempos, por favor, asegúrese de retener lo que el Señor le ha dado. Si tiene curiosidad, si cree, eso es el Espíritu Santo que se lo ha revelado y está inclinándolo a seguir creyendo y a investigar. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 dice: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y por última, le leeré en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis una cosa, y es que en un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Y muchos dirán: por siempre han dicho que el Señor regresa, que Jesús vendrá. ¿Y cuándo llegará? No lo quieren creer. Pero para nosotros,
un siglo es un día para Dios. 2 siglos, 2 días para Dios. Hermanos, tenemos que entender que nuestros pensamientos no son como los pensamientos del Señor. Nosotros somos humanos. La sabiduría que podamos tener, si somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, es dada por el Espíritu Santo. Y toda cosa que no entendemos, tenemos que ir al Espíritu de Dios para comprender, para que Él nos enseñe, para que Él nos dé la aseguranza, para que Él nos confirme. Les quiero dejar con esto en este día. Les digo de nuevo que ese sueño a mí me confirmó que el Señor me estaba hablando a mí directamente, pero ya que les compartí el sueño a ustedes, les pido que lo examinen como si fuera dado para ustedes mismos, porque yo estoy dando testimonio de lo que el Señor me dijo, pero bien se lo está diciendo a usted también. Y son muchos los que están necesitados de una palabra en este día. Son días de caos, son tiempos difíciles de muchas maneras, políticamente, en la tierra, huracanes, tormentas, personas odiándose por su raza. El caos es verdadero. En algunos países se siente más que en otros y los tiempos están avisando que el Señor regresa pronto. Y eso debe ser de alegría para el que entiende que debemos estar esperando el regreso del Señor Jesús. Y debemos estar esperando esas bodas con el Mesías, porque queremos estar juntamente con Él en el cielo. Queremos estar con el Señor. Les doy las gracias a todo el que ha oído, el que ha escuchado y se ha quedado aquí hasta ahora. Me gusta expresar preguntas en el video y me gustaría que los contestaran y se hicieran parte de este programa. ¿Están listos para Cristo? Es la pregunta que le hacemos en este momento. ¿Están listos para contestarla? Esperemos que sí. Aquí su servidora Wanda. Sus comentarios son bienvenidos, sus preguntas. Y por favor, si esto ha sido de bendición para ustedes, compartan el video con todo el que quiera. Que el Señor los bendiga grandemente. Que el Señor les dé sueños divinos. Que el Espíritu Santo les dé entendimiento y sabiduría. Que Dios los haga valientes y amorosos con el prójimo que está necesitado de una palabra de Dios en este día. Levantémonos como la novia del Señor, la iglesia santa, la iglesia que procura levantar el nombre de Cristo Jesús y alcanzar a todo aquel que no lo conoce hoy. Sean muy bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Cristo viene, lo creo, lo espero. Mi corazón desea, mi alma lo anhela, es que Él viene. Lo siento, lo veo. Me aferro a la promesa de que Él viene.